¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de la ruta hacia una constitución ecológica que hacemos acá en ONG FIMA en conjunto con El Desconcierto. Soy Francesco Gazzella y queremos hablar de estos 30 artículos de la Comisión de Formas de Estado, Formas del Estado, que ya están en el borrador que va a ser después armonizado, lo sabemos, y nos entregarán un texto el cual votaremos después. Pero, ¿qué son estos 30 puntos? Y en particular, lo siguiente, que Chile sea un Estado regional, plurinacional e intercultural. ¿Qué significa todo eso? Es más, este artículo, el primero, señala que el Estado, entonces Chile, estaría conformado por entidades territoriales autónomas, un concepto que se repite bastante, y por lo demás en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, todas estas entidades autónomas. Y aquí un punto clave, preservando la unidad e integridad del Estado. ¿Se puede? ¿Cómo se hace eso? ¿Qué significa de nuevo que Chile sea un Estado regional y particularmente lo que nos importa a nosotros? ¿Por qué esto es relevante para el medio ambiente? ¿Cómo se relaciona justamente con ello? Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de la ruta hacia una constitución ecológica. No podemos salir de acá sin una constitución radicalmente descentralizadora, que sea capaz de dar atención y bienestar a cada rincón de Chile. El que establezcamos que Chile se reconoce y organiza como un Estado regional no solo permitirá que quienes viven en las distintas entidades territoriales de nuestro país puedan decidir sobre el diseño e implementación de las políticas públicas que se ejecutarán en ellas, sino que además será una forma de reconocer de una buena vez que sus habitantes no son ciudadanos de segunda clase, sometidos a la voluntad de un poder central. Los países serios no persiguen refundaciones y quienes sostienen la tesis federal, como la que se propone implícitamente, no han aportado evidencia alguna que muestre efectos concretos sobre su aporte en nuestro país, ni que sea la adecuada forma para perfeccionar el proceso de descentralización que lleva a cabo Chile. Bien, y para hablar de este interesante tema tenemos dos muy buenos entrevistados, participantes. Está con nosotros Marcelo Mena, él es ingeniero civil bioquímico, máster en ciencia y doctorado en ingeniería ambiental de la Universidad de Iowa y postdoctorado en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, ex ministro de Medio Ambiente. También está con nosotros, por supuesto, director del Centro de Acción Climática de la Universidad Católica de Valparaíso y director en la Fundación Mary y CEO de la Global Methane Hub. Bien, ¿no? Hartas cosas, Bienvenido. Y también está con nosotros Sonia Reyes, que tiene también una lista larga de títulos, ¿no? Ella es bióloga, máster en asentamientos humanos y medio ambiente y doctora en geografía de la Universidad de Leipzig. Además, profesora de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Universidad Católica, directora del Laboratorio de Ecosistemas Urbanos, presidenta de la Asociación Chilena de Ecología del Paisaje, investigadora asociada del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable. Gracias por estar con nosotros. Bueno, con los títulos de cada uno yo ya me quedé, necesito agua, me traigan agua por favor. No, una broma. Sigamos con el tema, que yo los quiero invitar a que los dos, vamos a tener una primera etapa probablemente más pedagógica que de discusión, pero decíamos en la introducción, ¿qué significa esto que ya es parte del borrador? Lo hemos dicho varias veces, pero es importante que usted lo sepa, de que tenemos un Estado, o vamos a tener un Estado, si es que esto se aprueba después de un plebiscito, que sea regional, que sea plurinacional, que sea multicultural y que nos dé distintas entidades autónomas. Está la región que va a ser autónoma, la provincia, la comuna, la localidad, no sé, muchas cosas. Sonia, te invito por favor a que juguemos a ser pedagogos con este tema. ¿Qué significa realmente? Bueno, significa la autonomía, o que Chile sea un Estado regional, significa que en cada región y también en cada comuna va a existir autonomía para la toma de las decisiones. Significa que el poder va a estar más distribuido, no como ahora que está centralizado, y así como las regiones van a tener la autoridad para tomar decisiones, por ejemplo, en cuanto a las decisiones de industrialización o impuestos o organización de determinadas actividades, de la educación, de la planificación territorial, pero también van a tener los recursos para tomar esas decisiones y además van a contar con autoridades electas que le dan la base social para poder legítimamente tomar esas decisiones, digamos, viendo la pertinencia, el acuerdo, las necesidades regionales. Yo creo que el mayor contraste va a ser esa capacidad de alguien de Antofagasta de ver reflejados en las decisiones de su propio gobierno regional o de su propia comuna, su alcaldía,
las decisiones y las necesidades, la respuesta a las necesidades sentidas de la región, con criterios regionales también, que son muy distintos a los criterios que puede ser aplicado en el sur de Chile. Una pequeña muestra, las políticas de vivienda. Las viviendas son distintas, el diseño urbano debe ser distinto. Y eso hoy día no es posible porque Servio diseña las viviendas sociales, los conjuntos de vivienda social aquí en Santiago, de hecho en la Alameda. Y ese mismo diseño se aplica en todo el país. Entonces, eso ya es una enorme diferencia y eso es lo que da la autonomía. Ahora, Marcelo, tú que fuiste ministro, ¿existen los presupuestos regionales ya? ¿No? En el fondo hay algo regional que funciona. ¿Es posible lo que nos comenta Sonia? Es imprescindible. La OECD en su estudio ha demostrado que Chile está en un cuadrante de lo peor. Alta concentración, bajo gasto estatal en general y además centralizadamente. Solamente un 10% es a través de los gobiernos locales, un 10% más a través del FNDR, 80% se diseña y ejecuta en Santiago. Y hay una tremenda desconfianza de la autoridad, de la élite política históricamente con respecto a eso. Yo vi cuando discutía la ley de regionalización, uno que es de regiones, se ofende cuando se piensa que poco menos que van a despilfarrar toda la plata en regiones. Pero por otro lado, esa toma de decisión territorial tiene mucha relevancia para el medio ambiente. Por ejemplo, con mayor financiamiento, mejor gestión de residuos, que hoy día está subfinanciado. Esencialmente el tema de adaptación al cambio climático. Ahí la lucha contra el cambio climático se lleva a cabo en el contexto del territorio, ¿no es cierto? Quienes más saben cuáles son los riesgos a los cuales están enfrentados son las juntas de vecinos muchas veces. Entonces, esta democratización y regionalización en la toma de decisiones va a ser fundamental para tener un territorio más resiliente también. Pero te preguntaba, repetía el hecho de que hayas sido ministro de Estado porque cómo a veces cuesta entender cómo esa figura va a relacionarse con estas autonomías tan distintas, con estos presupuestos tan distintos, ¿qué va a decidir después entonces? Bueno, probablemente igual va a tener una gran parte del gasto de todas maneras, pero no tiene por qué ser 10%, o sea, tú le achacas al alcalde un montón de responsabilidades y le pasa un presupuesto paupérrimo, ¿no es cierto? La alta concentración de la riqueza tampoco se ha resuelto en este contexto. Ya hemos visto que si bien, por ejemplo, municipios como Vitacura donan 65% de su fondo a regiones, aún así le alcanza la plata para hacer un montón de cuestiones, pagarse sobresueldo, robar, o sea, en el fondo hay cosas que se pueden hacer mucho mejor en este contexto. Y también tiene que ver con la autonomía de las decisiones territoriales de quienes fueron electos. Por ejemplo, hoy día mismo, un alcalde que quiera hacer una ciclovía, tiene que pedirle permiso al Ceremi de Transporte, y el Ceremi de Transporte le pregunta al Ministerio de Transporte. Es absurdo. O sea, entonces, y de hecho justamente por esta misma centralismo, poco menos que tienen que alinearse todos los astros para que haya una ciclovía, porque tiene que estar de acuerdo el gobernador regional, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través de Servio con su financiamiento, el MTD que le deje cambiar el uso de la calle, y quien fue electo tiene que ser testigo de todo esto y rogar que le pasen plata para esa ciclovía. Así que completamente de acuerdo con la colega acá. Ahora, pero de hecho, los Ceremis todavía no tienen una relación directa con los gobernadores regionales. Siguen estando en manos de cada ministerio, cada gobernador, o sea, cada delegado. Por ejemplo, mira, esta es la reforma que yo tenía vista que se podría hacer y para discutir. Ceremis. Los Ceremis, hay un gabinete regional, debería no presidirlo el delegado presidencial, que no lo conoce nadie, sino el gobernador electo. Pero por otro lado, el Ceremi, hoy día que está sujeto al coteo político que vemos que pasa en cualquier gobierno, si fuera alta dirección pública, ¿no es cierto? Si fuera un funcionario de carrera, alta dirección pública, entonces te encuentras con que hay una continuidad del Estado. Y por tanto, no es un botín de los partidos políticos esos actos. Hay un intendente electo, un gobernador regional, que tiene un gabinete que puede ejecutar los presupuestos que se le asignen a través del gobierno central. Pero lo que está ocurriendo hoy día es bastante absurdo. Sonia, ¿qué te parece a ti esa idea? Y particularmente te vuelvo a insistir con el hecho de que sea todo autónomo. ¿Qué significa eso? Porque algunos creen que las autonomías tienen que ver también, no solamente con la toma de decisiones, sino con preguntarle mucha participación, pero ahí entramos en si es vinculante o no. En fin, ¿cómo definirías tú esa autonomía? Bueno, yo supongo los límites, las condicionantes de esa autonomía está por definirse, pero se entiende muy bien, por ejemplo, en
en el caso de los conflictos ambientales, muchas veces, o sea, hay comunidades enteras movilizadas frente a la instalación de una termoeléctrica, de un vertedero, de iniciativas y proyectos que generan impactos directos y graves a la población. Y los Ceremis votan a favor de ese proyecto, no lo sancionan. ¿Por qué? Porque los Ceremis o las Ceremis, ya sea hombre o mujer, responden al ministerio. El ministerio ha dicho, oye, no hay ningún lugar más donde instalar la termoeléctrica que Mejillones, así que por favor me lo aprueban. Y podrán decir muchas cosas los Ceremis, pero eso es lo que nosotros vemos. Tienen un jefe. Exacto. O bien hay una política general del Ministerio de Obras Públicas que va a invertir no sé cuántos millones en autopistas, entonces hay que aprobar la autopista. No puede decir, no, sabes que no queremos una autopista aquí porque nos va a arruinar el acceso, por ejemplo, en la extensión que se está haciendo entre Temuco y Padre Las Casas. La autopista va a pasar por el centro de Padre Las Casas y va a destruir, en verdad, la parte más antigua de la ciudad. Bueno, los Ceremis entonces responden a otra lógica, no a la local. Entonces yo creo que ahí se ve la autonomía, porque la autonomía no es decir, no van a pasar las autopistas por Padre Las Casas. La autonomía es decir, va a pasar la autopista, pero su localización, su diseño, la forma como ingresa a la ciudad va a ser acorde. No nos vamos a llenar de no. Exacto. Que eso es lo que algunos plantean eso, que Pero el ejemplo que decía Marcelo de la burocracia que existe para llegar al final va a aumentar con tantas autonomías. No necesariamente, de hecho diría que la validez, el espacio de validación, de legitimación es fundamental. Acá el sector privado se opone muchas veces a la participación ciudadana, pero ese espacio de diálogo es fundamental para una mejor relación de la empresa con el entorno, de saber simplemente de qué se trata. Yo doy el ejemplo que cuando yo era académico de la UNAV, se me ocurrió la genial idea de hacer un punto limpio y no le pregunté a los alumnos. Y yo decía, pero es obvio, les debe encantar. Y estaban súper cabreados de que les quitáramos el espacio para poder estudiar y que pudiera llegar gente a reciclar sin que ellos supieran porque pensaban que les podía robar las cosas. Entonces, ese hecho de conversar, no se trata de oponerse a todo, es un espacio de diálogo de buena fe. Lamentablemente hoy día estamos en un espacio muy de mala fe, pero lo que tú decías con respecto al Ceremi, eso también cae a un segundo absurdo, que hay un comité de ministros, ¿no es cierto?, que decía en etapa recursiva, con un velo técnico que es absolutamente político y que es redundante en la institucionalidad actual. Bueno, pero hoy día además es que tenemos el caso del no, porque hoy día cualquier comunidad o cualquier organización o ciudad, la única opción para detener un proyecto es hacer una protesta y cortar, digamos, caminos y hacer barricadas o qué sé yo, porque no hay un mecanismo eficaz de que ese proyecto se haya discutido cuando se estaba diseñando, o sea, 5 años atrás. Estamos discutiendo, se están generando los conflictos cuando se está dando la aprobación final. Y eso, por cierto, para los proyectos del Estado es excusable que no se haga. O sea, en el fondo, si bien el sector privado tiene sus tiempos, su urgencia, etcétera, si el Estado está detrás de estos proyectos, que muchas veces están detrás de grandes proyectos de conflicto, embalses con desplazamiento de poblaciones, carreteras, eso es inexcusable. ¿No se desmembra el Estado cuando decimos que el poder pasa a las regiones, de las regiones a las provincias? De nuevo, yo no es que lo piense, pero muchos salieron inmediatamente, una vez aprobadas estas normas, a decir eso. Bueno, Ya, pero esos muchos son como el 20% de la población. Tú dices que no representan No representan la mayoría, Ya, creo yo. pero vayamos al concepto. Pero sí. ¿Se desmembra o no el Estado? Tenemos más de un Estado. Porque esto que yo decía en la introducción, que no es menor, preservando la unidad e integridad del Estado, ¿se puede? Claramente. La OCDE dice que nosotros tenemos una mala combinación, centralización en la toma de decisiones, poco fortalecimiento del capital humano en regiones y gasto bajo. Tenemos que aumentar el gasto, aumentar la recaudación para ser un país desarrollado. Hoy día lo que está pasando con el centralismo es una barrera al desarrollo del país. Además, como no existe la condición... Mario Weissman, por ejemplo, fue alguno de los que dijo esto de que se desmembraba el Estado, ¿no? Es que es bien fácil cuando tú vives en Santiago y Claro. cuando tú tienes opiniones así. Pero también las condiciones materiales para un desmembramiento son muy lejanas, son imposibles. Tendría
como cada país, cada región ser una propia república con toda su fuerza y negociar con las demás, eso no tiene sentido. No tiene, o sea, las universidades, los hospitales, el desarrollo tecnológico, en fin, nosotros vamos a seguir teniendo complementariedades y además la norma propuesta dice que se va a haber medidas para asegurar esta alianza y este trabajo conjunto. Hay muchas, digamos, el Estado o el país se conforma de muchas dimensiones también culturales y esas nos están fragmentando. De hecho, estamos dando espacios a manifestaciones culturales que sí pertenecen a esta totalidad. Sonia Reyes, Marcelo Mena están junto a nosotros haciendo la ruta hacia una constitución ecológica. Bien, seguimos haciendo la ruta hacia una constitución ecológica por las pantallas de El Desconcierto y quiero entrar un poquito más allá de nuevo, hincar el diente lo que significa que las regiones sean autónomas, en particular esto de que al gozar de autonomía van a justamente poder desarrollar sus propios intereses, pero justamente algo que decía Sonia, ¿no? Un poco manejar también lo que significan los propios recursos, la economía misma de esas entidades territoriales. Quiero entrar allí, pero antes Marcelo y Sonia. A ver, Marcelo primero. Cuando yo digo maritorio, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Que gran parte de la superficie de Chile es mar y tiene que ser considerado como tal y no es ningún antojo, sino que más bien históricamente le hemos dado la espalda al mar. A ver, ¿por qué? Porque que yo sepa, el mar, al menos lo que significan las 12 millas, qué sé yo, es parte de Chile, ¿no? O sea, sí, pero por ejemplo no tenemos política oceánica, 2/3 de las pesquerías de Chile están colapsadas o sobreexplotadas, lo hemos ocupado como desagüe, basurero, o sea, es por eso que entonces ya Heraldo Muñoz impulsó una política oceánica que tiene que profundizar, participar más, pero efectivamente Chile por mucho tiempo le dio la espalda al mar en cuanto a su política y uso. No era un lugar de sobreexplotación para despilfarrar lo que podemos extraer, sino que realmente es un parte de Chile que tenemos que cuidar. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, yo estoy jugando, Sonia, con el concepto, porque yo me imagino que quienes están viendo acá el programa o quienes han leído un poco la prensa o siguen la convención lo han escuchado, pero es curioso, ¿no? Llama la atención. ¿Qué te pasa a ti con maritorio? ¿Por qué no es mar simple, mar chileno, no sé? Bueno, porque como la tierra es territorio, pero lo que pasa para mí no me suena tan extraño porque tengo muchos colegas geógrafos, estudié en el doctorado lo hice en una facultad de geografía, entonces el concepto de maritorio hace rato que venía sonando en ámbitos académicos, y me parece bien diferenciarlo de territorio, porque cuando uno dice territorio marítimo, conceptualmente como que piensa en un espacio que puede tener las mismas condiciones o características que la tierra, por ejemplo, que le podemos poner límites regionales. Y en el maritorio eso no sucede. No puedes hacer esos límites porque no es estanco. Lo mismo es en movimiento. Quizás cuando dices territorio te imaginas una superficie inmóvil. Y claro, el océano nosotros lo vemos así como encrespado, pero por debajo son corrientes que están recorriendo el océano. Entonces es completamente distinto. Entonces, por eso me gusta mucho que se haya incorporado el concepto y además eso implica que los niños y niñas lo van a aprender de pequeño. Entonces, ellos ya no van a tener que hacer esa traducción que hacemos nosotros, sino que lo van a aprender. Ahora, Marcelo, tú decías recién la serie de características que tiene este mar chileno y que no hemos aprovechado, que hemos desaprovechado, pero ¿cuál va a ser el rol del legislador o la legisladora después? Porque que esté en la Constitución, ¿qué significa? Se reconozca como algo que podemos conservar, por ejemplo, o sea, en el fondo si ya lo complementas con el deber del Estado de proteger la biodiversidad, te encuentras con que se pueden ir dando políticas con respecto a eso, o sea, y por mucho tiempo ignoramos la conservación oceánica y hemos visto hoy día que en un contexto de un colapso de la pesca, estas áreas protegidas han sido fundamentales. Pero el hecho de que esté escrito en la Constitución va a motivar realmente a nuevas leyes, a que los futuros ministros, justamente de la cartera que tú estuviste, se preocupen de otra forma, o está el peligro de la letra muerta. No, pero el rango constitucional que se puede hacer. Entonces tenemos un día la importancia del mar y su protección. Entonces, por ejemplo, si es que alguna vez hay un litigio entre una cuota de pesca de un lugar que se pierde porque va a proteger, va a haber una norma constitucional que va a decir, en realidad la conservación del mar es importante y
mala suerte con el que tenía la cuota de pesca porque en realidad no se está extrayendo en forma sustentable. Entonces, es un rango constitucional que permite priorizar con respecto a las leyes que tú vas a diseñar después. Es que además se mandata al Estado la protección del mar y de los ecosistemas marinos. Que en este caso no es así. Lo que Sí, tenemos sí. hasta ahora, Sí, se mandata. me refiero con la constitución actual, Ah, las leyes no. actuales. Es más No. general, es como la naturaleza, hay que Sí, cuidarla, pero no... con la no- protección del medio ambiente y todo eso. Ya. No No hay dice nada. mucho. Ahora, pero en exploración hemos avanzado, ¿no? En el último tiempo en Chile. Exploración oceánica o marítima. Muy poco en ¿Poco? general, sí. Hay un par de... Porque la de buques. Cancillería, varios cancilleres lo han planteado como algo. Bueno, empezando el hace canciller como- Alamán, hace más como- para atrás el canciller Aldo Muñoz. Hace como un mes bajó ahí una nave a la fosa, como a 6.000 metros, y sacaron imágenes del Sabe fondo muy marino, poco. pero es muy poco, es muy puntual, ¿Y digamos. esto podría motivarlo? O sea, es que yo creo que el deber del Estado de proteger esos ecosistemas marinos que antes no lo hizo, y por tanto va a tener un marco jurídico en el cual va a poder hacer esto. Entonces, típicamente, hoy día, por ejemplo, un derecho minero, no es tan claro en el mar, porque el mar, todo derecho de minero tiene que ser asignado directamente por el presidente de la República a través de un decreto. Pero el caso de la conservación de un parque nacional, una actividad, ¿no es cierto?, ¿qué domina? Por ejemplo, si tú tienes una concesión salmonera en el mar, pero que está cerca de un parque nacional, donde se entiende que tiene que estar la conservación, está hoy día con un vacío. Y por tanto tener un marco en lo cual se pudiera conservar con mayor claridad, yo creo que es fundamental. ¿Otros países lo hacen, Sonia? Para cerrar el tema marítimo, que me parece que también era importante como hacer esta suerte de pedagogía o de que entendamos todos lo mismo. O sea, yo creo que otros países tienen políticas explícitas respecto del océano y diferenciando los fondos oceánicos, las costas rocosas, las playas, políticas que tienen que ver no solo con la conservación, sino con cuáles son los mecanismos y los procesos de explotación y en qué medida se pueden o no extraer los recursos. Y eso me imagino, después de todo lo que hemos conversado, que en la medida que sean evaluaciones más locales que nacionales, vamos a tener más claro cada punto, ¿no? Cada característica, cada Por cierto. espacio maritorial, si se dice así. O sea, yo creo que con el título de este programa, que es esa ruta a la Constitución ecológica, la condición de la regionalización y de tener comunidades autónomas y de buscar una sincronía, digamos, entre las decisiones humanas y los procesos naturales que ocurren localizados, yo creo que es indispensable. O sea, una constitución ecológica debe ser regional. Debe pensar en un país que es regionalizado y que piensa el desarrollo, el bienestar de las personas y de los ecosistemas en su lugar, en cada cuenca, en cada río, en el océano o en la tierra o en los territorios insulares. Ahora, ustedes me han dado varios ejemplos cada uno de por qué con lo que tenemos ahora hay una serie de problemas y por qué en la medida que esto sea regional o de entidades autónomas, en fin, se van a ir solucionando. Pero si yo les preguntara, a ver, Marcelo, ¿cuáles son las facultades, crees tú, que va a motivar esta Constitución el día de mañana que tengan justamente estas entidades territoriales autónomas? ¿En qué van a decidir? ¿Qué van a poder hacer que hoy no pueden? Por ejemplo, un plan regulador. Es absurdo que el plan regulador, por un alcalde electo, aprobado por el Consejo Municipal, tiene que pasar por el visto bueno del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Un plan regulador de reglamento territorial pasa cosas similares. Entonces, en el fondo, el uso del territorio, que es algo tan básico, hoy día tiene una tutela indebida y redundante, en mi parecer, porque después pasa la Contraloría, etc. Entonces, ese tipo de autonomía es fundamental y hoy día está tutelada directamente por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Gobierno Central. ¿Otro ejemplo, Sonia? ¿Otra facultad, otra medida, otra norma? ¿Cómo? Para imaginarnos estas entidades territoriales que tienen autonomía. Por ejemplo, el desarrollo rural, el desarrollo de una agricultura distinta, agroecológica, basada en pequeños propietarios y propietarias, que pueden ser comunidades de pueblo originario o no, pero una agricultura que produce para alimentar, no para exportar. Para ello se requieren planes específicos, financiamiento, capacidad técnica, traspaso de tecnologías y mecanismos de distribución dentro de la región o hacia otras regiones. Esos planes hoy día se podrían hacer
hoy día se hacen centralizadamente, y este eslogan de Chile Potencia Agroalimentaria significa que el Ministerio de Agricultura está favoreciendo todo lo que sea agricultura de exportación, la fruticultura principalmente, y no favorece con la misma energía a pequeños agricultores, que son quienes podrían alimentar a nosotros, porque la frutilla, la cereza, todas esas cosas no son para nosotras y nosotros, son para la exportación. Entonces, la forma de un desarrollo mucho más sano de la alimentación, en que vincula alimentación, desarrollo rural, desarrollo territorial, vínculo entre las ciudades y los espacios rurales, protección de los ecosistemas, uso más eficiente del agua, adaptación al cambio climático, todo eso tú lo puedes meter mediante una decisión que es territorializada, porque el centro de la decisión es el lugar, no es el sector. Yo no pienso en la agricultura, yo pienso en la agricultura en Coronel, pienso en la agricultura en el Valle del Elqui, pienso en la agricultura en Aysén. Y eso es lo que hago. Y el tema del agua, por cierto, el agua, sí. Consejos de cuenca que prioricen los usos, que otorguen derechos basados en una decisión más colectiva, concesiones que no sean asociadas, no haya propiedad del agua, que sean concesiones con fecha de expiración, a quienes no han usado bien el agua, han sobreconsumido, la han contaminado. O no la usan, simplemente. Etcétera. O los proyectos energéticos, por ejemplo, que nosotros hemos tenido grandes conflictos por grandes proyectos megacentrales. No necesitamos megacentrales, necesitamos producir la energía eléctrica para cada región de una manera más, eso sería fragmentado, pero en el buen sentido, que es para no generar estos enormes impactos en un solo lugar para alimentar la electricidad a todos. Inclusive con temas renovables, porque mal llevado puede causar los mismos problemas y replicar las mismas malas pensamientos claro, con energía limpia puede pasar lo mismo un poco. Mira cómo se pimponean acá los panelistas en la ruta de una constitución ecológica, es fantástico. Oye, les quiero hacer una pregunta a los dos, pero la voy a dejar planteada para que pasemos al tercer bloque. Pero muchos también de los que critican todo lo que hemos ido más o menos conversando, no creo que todo, pero particularmente estas ideas generales, ¿no?, de dividirnos de esta forma y con estos grados de autonomía, hablan de que esto es como una suerte de federalismo encubierto. Y lo comparan con el caso argentino, el caso de Brasil o Estados Unidos. Yo me hago la pregunta, ¿por qué eso es malo? O sea, si fuera encubierto o no, la idea federal, ustedes que conocen también otros países, ¿qué les pasa con eso? Pero no me respondan ahora, volvemos inmediatamente. Bien, vuelvo a profundizar en los artículos que justamente la Comisión de Formas de Estado ha aprobado y tiene que ver con las regiones autónomas. En particular, quería decirles que en esto se encuentra el fomento del desarrollo social, productivo y económico, la conservación y protección y la restauración de la naturaleza y el uso racional del agua, entre otras. Es parte justamente de lo que ya se aprobó y que hemos podido conversar acá. Pero yo me hacía la pregunta, ¿no? Esta crítica, esto es como una suerte de federalismo encubierto. ¿A ustedes qué les pasa con eso? Marcelo, tú que conoces bien un poco el desarrollo también de ciertas políticas en Estados Unidos, ¿no? ¿Es algo malo? Porque cuando se acusa de federalismo, no sé, bueno, puede ser, no sé, pero ¿es malo? Yo creo que siempre fue un equilibrio y contrapeso, porque, por ejemplo, el federalismo fue importante cuando los estados del sur empezaron a mantener políticas de segregación y, por tanto, tener una visión estatal, digamos, nacional, fue fundamental. Acá también puede pasar lo mismo, es importante que haya estos contrapesos. Por lo mismo también, si es que nos vamos estrictamente en el financiamiento por ingreso, nos vamos a encontrar con que toda la plata va a estar metida en la segunda región y no hay que hacer con la cuestión. En cambio, de hecho, al contrario, te diría que quizás hasta ahora la distribución del financiamiento no es tan centralizada como uno piensa. La toma de decisiones está el problema, pero por ejemplo, pero el financiamiento mismo no es tan centralizado y es por eso que Orrego es uno de los primeros que quiere que este financiamiento sea un poco mejor distribuido. Entonces, yo creo que yo creo que es bueno que haya balance. El tamaño y la cantidad de población que hay en esta región, digamos, sí, la metropolitana, claro. Exacto. Entonces, yo creo que es importante un balance. De hecho, si alguna vez pasamos a una representación estrictamente poblacional, nos vamos a encontrar con lo peor, ¿no es cierto?, sin un contrapeso regional de lo que es el centralismo en cuanto a financiamiento y toma de decisiones e influencias. Así que yo creo que es bueno que haya contrapeso, como te da esos ejemplos, o si algún estado, no sé, pero por otro lado, es buenas esas libertades que se den. Por ejemplo, el tema de las bolsas plásticas. Se prohibió en ciudad por ciudad.
la Contraloría hizo ilegal eso, se pasó a un régimen voluntario, tuvo que el Estado Nacional facultar eso, y no tiene mucho sentido, porque en la práctica, si un municipio en Pucón encontraba que eso era fundamental, ¿por qué no habría tenido el derecho a hacer eso? Y si queremos, por ejemplo, prohibir los motores de combustión interna, ¿por qué tiene que ser una ley nacional? ¿Por qué no puede ser potestad local para poder ir avanzando siempre cuando el gobierno nacional no lo quiere hacer? Le da resiliencia a las cosas. Cuando Trump fue electo, cuando Trump fue electo, los gobiernos regionales estatales tomaron un liderazgo que había sido bueno, en Brasil con Bolsonaro pasó un poco lo mismo pensando en la pandemia. Ahora, Sonia, ¿tú tienes alguna idea, dejando allá atrás la crítica de federalismo encubierto, no, pero justamente en eso, ¿no? Porque hemos hablado harto de la toma de decisiones, pero no tanto de financiamiento o de la carga impositiva, por ejemplo. Hay diferencias con lo que se viene, ¿no? Si es que se aprueba el texto. Mira, yo no soy tan experta en esos temas, pero sí tengo buena impresión, por ejemplo, países federales como Alemania. Es un país que logra equilibrar el desarrollo de sus regiones y toda la autonomía que tiene, porque es federal, o sea, tiene sus gobiernos independientes, pero un conjunto de decisiones, las políticas de energía, las políticas de vivienda, las políticas de conservación, de restauración de ecosistemas, todas esas políticas ellos las acuerdan entre todos los estados, a pesar de que tienen un nivel de autonomía mucho mayor que el que van a tener las regiones nuestras. Entonces, es posible que funcione bien y ponerse de acuerdo, y además que haya un Estado que impulse el desarrollo más equilibrado de todas las regiones. No es que digamos, oye, esta región no tiene, no tiene suelos para cultivar, que se la arregle. No, hay que hacer políticas activas que lleven el bienestar a todas las regiones por igual. Yo creo que seguramente va a haber una capacidad de fijar impuestos o de establecer mecanismos de financiamiento. Eso no sé cuán profunda va a ser esa capacidad dentro de los nuevos gobiernos regionales, pero creo que tenemos que hacer esa discusión de cuánto es lo que decidimos aquí y cuánto es lo que se decide a nivel nacional, de manera que a las luces de todos eso sea justo, sea equivalente para todas y todos. Ahora, de nuevo, si esto fuese aprobado en este plebiscito de salida, en fin, ¿nos faltaría, Marcelo, alguna institución? ¿Cómo ves tú ahora el Estado mismo? ¿Hay algo que agregarle a lo que ya tenemos para que esto funcione? Bueno, yo creo que siempre, sinceramente pienso que tiene que haber un despliegue territorial dentro de la decisión del Poder Legislativo. O sea, el Senado puede que no le guste cómo está configurado, pero tiene una representación, digamos, que es territorial, que es fundamental que esté en la toma de decisiones. Y por tanto, yo creo que ese contrapeso va a ser fundamental para el diseño de un presupuesto, entre otras cosas. También te quería comentar, complementando el tema de los impuestos, hoy día la Constitución tiene un impedimento de recaudación para fines específicos, ¿ya? Y eso es algo que es altamente ideológico en su diseño, porque se tomaron el tiempo para prohibir eso, ¿no es cierto? Porque muchos ministerios de Hacienda, entre otros, no les gusta que haya justamente este fin específico en particular. Pero eso es un error en el contexto de, por ejemplo, algunos diseños que hemos tenido como el impuesto verde, que tiene una recaudación territorial, que está calculado, de hecho, en parte, por cuánto daño puede causar una industria a una población en particular. Entonces, la descentralización administrativa tiene que ser complementada con una descentralización tributaria que permita entonces esta autonomía en particular y en este contexto permitir remediar estas zonas de sacrificio que han sido fruto de la acumulación de contaminación por muchos años. ¿Y tú, Sonia, crees que nos haría falta una institución distinta, una ley en particular? Hay algunos que hablan mucho de la relación que van a tener el día de mañana los CORES con los gobernadores regionales, los CEREMI, lo conversábamos antes, pero ¿hay algo distinto, un consejo, no sé, para imaginar cómo van a funcionar después de estas entidades autónomas? O sea, sí, claramente va a haber este consejo de alcaldes, el consejo de la sociedad civil que va a ser distinto. Probablemente, no sé si es modificación de leyes existentes o una nueva ley. Eso también tiene que ver con el tiempo que se toman esas discusiones, esas decisiones, pero sí hay que modificar.
pero también creo que hay una gran cantidad de decisiones que son administrativas. Es decir, si, por ejemplo, el Serviu, que hoy día es un servicio descentralizado, o sea, en cada región hay un Serviu. Supongamos que ahora empieza a ser autónomo, o sea, cada región tiene su Serviu que no depende del Ministerio de Vivienda a nivel central. Eso es una modificación administrativa, ese es un decreto del Ministerio de Vivienda probablemente. Lo mismo para el SAC, para un montón de organismos que ya están trabajando territorialmente. Entonces, no todo es materia de ley. Quizás es una ley que faculte a los ministros y ministras a tomar ciertas decisiones o al Congreso a hacer ciertas modificaciones para que luego se puedan hacer esos decretos y se pueda operar de una manera más armoniosa con la nueva estructura regional. Perfecto. Para cerrar, venimos de unos días un poco controvertidos en términos de que algunos plantean que la papeleta de salida ya tenga que tener otra opción, hablan de una comisión en otro país del mundo, en fin, no quiero entrar en los detalles, pero todos sabemos más o menos de qué estamos hablando. Se ha metido mucho ruido a esto. Algunos dirán legítimo, otros dirán que no, pero ¿ustedes siguen siendo optimistas del proceso, Sonia? Sí. ¿Por qué? Porque yo creo que, primero, hay una gran discordancia entre lo que uno lee en los diarios, ve en la televisión, escucha en los medios, digamos, en donde hay una sobrerepresentación de las personas que defienden a la actual Constitución o que encuentran demasiados problemas en el trabajo que se está haciendo, y es muy distinto a nivel territorial, digamos, a nivel de las organizaciones comunitarias, a las conversaciones que uno tiene en otros espacios de la sociedad que no están representados en los medios. Entonces yo creo que mucha de la gente que votó a prueba, que quiere la nueva Constitución, se alegra. Veo mucha celebración cuando se aprueban determinados artículos que le hacen más sentido a las personas que a otros, pero sí creo también que hay que trabajar fuertemente por mantener ese porcentaje que aprobó, sea también el que apruebe en el plebiscito de salida. Creo que hay que quitar los temores de la gente, los mismos de estos discursos que se difunden diciendo que como que no avanza, que todo esto va a ser una majamama, un enredo, qué sé yo. Eso nosotros tenemos que hacer pedagogía, por eso me gusta este programa. Bien, y porque además de eso, digamos también las cosas como son, la Comisión de Medio Ambiente ha tenido sus controversias propias en tanto forma, fondo, entonces no ha sido fácil. Pero ¿sigues también con optimismo tú esa discusión? Sí, algunos me retaron cuando dije que yo iba a votar a prueba a todo evento, pero es verdad. Lo que me preocupa, y por eso mis críticas, lo digo en un contexto de habiendo criticado con cierta dureza lo que fue el trabajo de la Comisión de Medio Ambiente, entendiendo que algunos ven eso como una razón para votar en contra, yo a favor. Dicho eso, hay que tener lo que tiene que inspirar a la Constitución tiene que ser el amor por Chile y no la venganza, ¿ya? Y la mayor forma de poder amar a Chile y vengarse de la Constitución de Pinochet es hacer lo opuesto. La exclusión se combate con inclusión, no con exclusión nuevamente. Esas son las críticas que yo he hecho con respecto a eso de traer tu tema territorial a una larga lista de derechos que no van al fondo. El fondo es lo que estamos discutiendo hoy día, cómo se toman las decisiones, cómo se financian. Ahí está un corazón. Entonces, no estoy seguro que la lista larga de lo que sería el elemento de la Constitución Verde para mucha gente del mundo ambiental estuviera en la descentralización, pero sí lo está. Y por tanto, lo que nos dijo el presidente de la Convención Constitucional de Ecuador una vez que visitó a Chile, bueno, en el seminario, era que no nos engañáramos con respecto a esa larga lista de derechos. Pensáramos cómo se distribuye el poder, porque ahí está la verdadera diferencia entre una constitución ecológica o no. Entonces yo creo que más simple, mejor, y que se busque el consenso y no una victoria corta que puede cortarnos caro en el plebiscito. Muy bien. Marcelo Mena, ex ministro del Medio Ambiente, también ingeniero civil bioquímico y máster en ciencias, doctorado en Iowa, postdoctorado en MIT, en fin, gracias por estar con nosotros. Y también Sonia Reyes, bióloga con un máster en asentamientos urbanos y medio ambiente, con un doctorado en geografía de la Universidad de Leipzig. Para decirlo bien. Leipzig. Muchas gracias. Bien, Sonia, Marcelo, gracias a los dos. Les pido un aplauso porque cerramos todos los capítulos con un aplauso. Así que sigan viendo la ruta hacia una constitución ecológica. Que estén bien. Chao.